Muy buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, este es un día bastante intenso que estamos recibiendo las presentaciones de nuestros estudiantes. Por eso les pido mil disculpas y quiero esperar un momentito. Eso por un lado. Por otro lado, se va a recibir el tema, ¿no es cierto?, desarrollo de soluciones de privacidad y gestión de consentimiento conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿sí?, la cual va a ser presentada por la señorita Julia Cristina Galarza Araque y por la señorita Karen Dayana Guaña Amahuan. ¿Quién va a empezar, por favor? Yo, Julie Galarza. Pero hay una cuestión, o sea, vamos a empezar ahorita con un saludo, pero de ahí la que va a empezar todo el desarrollo va a ser Karen. Ya, está bien. Listo, bienvenidas, adelante. Más o menos tienen como 10 minutos cada una y luego las preguntas que desee la señora directora y... Ya, adelante, bienvenidas. Buenas tardes con todos, como ya pudieron escuchar, somos Julie Galarza y Karen Guaya y les vamos a presentar nuestro proyecto. Ya, como inicio del proyecto tenemos lo que es la descripción general del proyecto, que es el planteamiento del problema, la propuesta de solución que se presentó y lo que está dividido en componente A y componente B. Como un problema general, tenemos que en esta era digital, los datos personales se recolectan tanto en redes sociales, servicios en línea y aplicaciones. Esto genera un aumento en los riesgos de uso indebido y una pérdida de confianza por parte del usuario. En respuesta a esta problemática, Ecuador promulgó en el 2021 la Ley Orgánica de Datos Personales. Esta ley exige que el consentimiento debe ser libre, informado y transparente para el tratamiento de la información. Pero existe un gran problema, que es la brecha entre la normativa y las herramientas actuales disponibles, lo que nos dificulta tanto a las organizaciones para poder cumplir la ley como para los ciudadanos de poder ejercer nuestros derechos. Con esto surge la necesidad de plantear soluciones tecnológicas que sean integrales, que permitan gestionar dinámicamente el consentimiento y brinden canales de información claros para los usuarios. Continuando con la presentación del planteamiento del problema general, tenemos lo que es la división del componente A, en el cual, para complementar lo que es el planteamiento general, apareció que, a pesar de que existen diferentes bots conversacionales enfocadas en diversas áreas, ya sea como educación, informativos, atención al cliente, no había uno netamente enfocado en lo que es proporcionar una ayuda al usuario en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y adicional a eso, también tenemos el componente B, presentado por mi compañera. En el componente B, esta falta de herramientas para poder gestionar de forma clara el consentimiento genera un incumplimiento tanto de la ley y limita nuestro control para nuestros datos personales. El componente A será presentado por mi persona, Karen Dayana Guaña. Tenemos lo que es la propuesta de solución al problema, que puede desarrollar un bot conversacional para usuarios o organizaciones que tengan o no conocimiento previo. Es decir, se permitirá el usuario podrá presentar sus dudas y recibir respuestas simples en tiempo real. Para esto se utilizó como base del bot conversacional lo que es OntoPriv, una ontología que está centrada en un solo dominio. Entonces, al estar centrada en un solo dominio, va a presentar las respuestas con total transparencia y seguridad al usuario. Ya, continuamos con lo que iniciamos. En este caso fue la revisión sistemática de la literatura, que nos ayudamos de la metodología Prisma. Aquí respondimos lo que son 3 preguntas claves, iniciando con la primera, que era ¿qué tipos de bots conversacionales existen? En este caso, existen varios que se clasifican según su propósito y según su nivel de complejidad, ya sea si están para brindar información básica, según la función a la que van a presentar y si necesitan que la fluidez del lenguaje sea natural. En la segunda pregunta tenemos, ¿existen tecnologías de bots conversacionales de código abierto? Y sí, existían varias tecnologías de código abierto que nos permitían crear bots conversacionales, en esto facilitando lo que es la personalización y también facilitando lo que es la integración con otros sistemas. En la tercera es cómo se evalúa los bots conversacionales. Principalmente a los bots conversacionales se les evalúa en base a su precisión en las respuestas, la satisfacción del usuario al usar el bot conversacional
lo que son la fluidez en la conversación y sobre todo si cumple con el objetivo para el cual el bot conversacional fue diseñado. Ya. Para el desarrollo del PrivaBot, al que se le denominó como nombre para el bot conversacional, se utilizó lo que es la metodología Ágil XP. La metodología Ágil inicia con la fase de planificación. Y en la planificación tenemos lo que son los requerimientos que se tomó para ver qué necesita el bot conversacional, y conforme a esto se fue realizando lo que son las historias de usuario. Entonces, en las historias de usuario priorizamos lo que es la prioridad, riesgo y esfuerzo. Esto por estimar lo que es un cronograma inicial, en el que primero se tuvo que el bot conversacional iba a tomar 7 semanas. En la planificación ya de las iteraciones se llegó a la conclusión de que las interfaces se podrían desarrollar en una semana, entonces se menoró una y al final el bot conversacional fue desarrollado en una totalidad de 6 semanas. Ya, continuamos con lo que es la fase de la gestión. Tenemos lo que es el DevOps. Nos permitimos ayudar al DevOps para visualizar que las historias de usuarios se estén completando a tiempo, a lo mismo que las tareas, y adicional a ello también nos ayudamos de reuniones semanales para verificar o ver si tenemos algún problema con la codificación. En el diseño tuvimos lo que es las metáforas, las tarjetas RC y las soluciones de SPI. En este caso, las soluciones de SPI nos sirvió de mucha ayuda debido a que en base a lo que son bocetos, pues fuimos armando lo que es la arquitectura del bot conversacional para tener una idea ya clara de dónde debíamos iniciar y a dónde debíamos partir. Conforme a esto, pudimos continuar con la fase de codificación. Iniciamos con lo que es la prueba unitaria. En la parte que más se nos complicaba, que era cómo obtener información de la ontología para que el bot pueda responder. Entonces, fue la parte que se probó en la prueba unitaria, se comprobó que las herramientas sí eran las adecuadas y pudimos pasar a las iteraciones. En cada iteración se fue completando diferentes historias de usuario hasta completar el desarrollo de las fases del bot conversacional. Y por último tenemos lo que son las pruebas. Aquí están 5 pruebas, pero solo las pruebas de aceptación forman parte de la metodología XP. El análisis cualitativo, pre-protest, cuantitativo y las métricas de rendimiento surgieron a partir de la revisión sistemática de la literatura. Ya, aquí tenemos lo que son el desglose de las pruebas. Entonces iniciamos con lo que son las pruebas de aceptación de la metodología XP. Aquí utilizamos un método de puntuación de no cumple con 0, cumple parcialmente con 0,5 y sí cumple con esto para visualizar que las historias de usuarios estén cumpliendo en base a sus criterios de aceptación. Luego teníamos lo que son el análisis cualitativo, que es el caso respuesta, donde se realizó un formulario a estudiantes de la facultad, en la que se visualizó que si la respuesta era correcta, si era correcta pero no satisfacía al usuario, y si la respuesta era incorrecta. Luego se realizó un análisis pre-protest, esto para tener una mejoría al bot conversacional y tener una retroalimentación. Luego teníamos lo que es el análisis cuantitativo, en el que se evaluó de forma general al bot conversacional en base a lo que es eficiencia, eficacia y satisfacción. Entonces se utilizó un método de puntuación de mala, buena y muy buena. Y por último, las métricas de rendimiento para verificar la respuesta del bot conversacional en base a la precisión, recall y accuracy. Ya, en base a las pruebas, los resultados obtenidos de ellas fueron en las pruebas de aceptación, por ejemplo, en la historia de usuario 01, vimos que si se cumplía de los 3 puntos posibles, se obtuvo 3, entonces se pudo avanzar a la siguiente iteración y así se fue realizando con cada historia de usuario. En el análisis cualitativo, conforme al primer formulario, se obtuvo un total de 90 preguntas, en el cual se obtuvo en un inicio 79 respuestas correctas, 8 de ellas correctas, pero no terminaban de satisfacer al usuario con su respuesta, 0 incorrectas, y además hubo una pregunta que no correspondía al marco de la ley y 2 preguntas que no estaban siendo cubiertas en su totalidad por la ontología. Ya, en los resultados tenemos, se avanzó con 88 preguntas correctas. En el análisis cuantitativo tuvimos un total de 6 sobre 7 puntos posibles, entonces el resultado fue de muy bueno en su funcionalidad. Ya, y las métricas de rendimiento fueron, el dataset se obtuvo de 20 preguntas y los resultados fueron efectivos, demostrando que las respuestas sí cumplían con el objetivo.
Y por último tenemos lo que son las conclusiones, en el cual se logró el objetivo de desarrollar un bot conversacional que permita al usuario dar respuestas simples conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y como recomendación es que siempre es para poder recopilar es bueno recopilar toda la información para poder tener una base hacia dónde queremos ir y para poder desarrollar un bot conversacional. Y de esta forma también verificar que las herramientas que se están utilizando son las correctas. A continuación va a continuar mi compañera Julie Galarza con el componente B. Ya, para el componente B, como ya planteé anteriormente, el problema principal es que no existe una herramienta para poder gestionar el consentimiento y que cumpla la ley del Ecuador. Entonces, por eso se propone desarrollar un sistema de gestión del consentimiento que permita a los usuarios el control de sus datos personales. Este sistema lo que va a hacer es que le va a dar al usuario el poder de poder otorgar, actualizar, revocar y consultar constantemente sus consentimientos. Para las organizaciones se vuelve una herramienta que facilita el cumplimiento automático y seguro de la ley. Esto para evitar el incumplimiento legal. Mientras que a nivel técnico, para garantizar la seguridad y transparencia, utilizamos técnicas de cifrado que restringe el acceso únicamente a los usuarios que estén autorizados, basándose siempre en el principio de Privacy by Design y Privacy by Default, para asegurar que la protección de los datos esté pensado desde la concepción misma del sistema. Ahora bien, para que este sistema funcione y sea de acuerdo a la ley, es necesario que diferentes roles interactúen entre sí y cada uno tiene su responsabilidad en específico. Por ejemplo, los titulares de los datos son el ciudadano o usuario final, que va a ser el que otorga, actualiza o revoca su consentimiento y puede consultar sus datos personales. El controlador de los datos es la organización que va a crear las políticas de privacidad y va a verificar la base legal del sistema. El procesador de los datos va a ser la organización que va a poder tratar los datos personales siempre y cuando cumpla con la política de privacidad y se tenga un consentimiento válido. El custodio de los datos, en cambio, es el encargado de la seguridad de la información. Es decir, él va a ver que se esté aplicando correctamente este cifrado AVE, que se estén almacenando los datos de forma cifrada y aplica medidas de seguridad externas para poder evitar problemas de seguridad. La Autoridad de Protección de Datos, en cambio, va a supervisar de manera externa, va a ser un auditor externo que supervisa este cumplimiento de la ley y que se esté verificando los derechos de los titulares. Entonces, antes de desarrollar, se realizó igual una revisión sistemática de la literatura con la metodología PRISM, de las cuales las más importantes son qué percepción tienen los usuarios actualmente sobre sistemas de consentimiento. Y se llegó a la conclusión de que ven mucha sobrecarga de información, el mal diseño de las interfaces y la falta de comprensión del consentimiento. Entonces, para nosotros poder desarrollar este sistema, lo que se tomó en cuenta es siempre el usuario. Que el usuario sepa por qué está dando el consentimiento y cómo se va a manejar sus datos personales. Para enfoques, para gestionar este consentimiento, se tienen modelos dinámicos y estáticos de consentimiento y los principios desde el diseño y por defecto. Entonces, para el sistema siempre utilizamos el principio de privacidad desde el diseño y por defecto y un modelo dinámico, es decir, que el titular puede ingresar en cualquier momento y puede ver cómo se está trabajando con sus datos personales. ¿Y cuáles son las tecnologías actuales más utilizadas para sistemas de consentimiento? Son los contratos inteligentes y blockchain, los modelos de control de acceso, la automatización y los datos enlazados. Para el sistema tomamos como prioridad el control de acceso y la automatización. Entonces, para el desarrollo como tal del sistema, igual se utilizó la metodología Ágil XP, con las mismas fases de planificación, gestión, diseño, codificación y las pruebas. Para la planificación igual se utilizó historias de usuario, se las dividió en iteraciones, 4 iteraciones en total, de las cuales en la parte del diseño, como dije, siempre enfocado a que el titular pueda saber cómo se va a manejar su información. Y en la codificación
lo que se buscaba eran entregas incrementales de software funcional, es decir, cada módulo ya tenía que estar funcionando para después, al final, hacer una integración. ¿Qué pruebas se hizo? Se hicieron 4 tipos de pruebas. Pruebas funcionales para verificar que las historias de usuarios se cumplan. Pruebas de integración para completar la interacción entre todos los módulos. Las pruebas de seguridad. Se hicieron pruebas tanto estáticas como dinámicas para poder identificar vulnerabilidades que pueda tener el sistema. Y pruebas de rendimiento, con el fin de medir la latencia y las operaciones por segundo, asegurando siempre la eficiencia del sistema. ¿Qué tuvimos de resultados? En las pruebas funcionales se ejecutaron todas las pruebas de cada historia de usuario y todas salieron exitosas, lo que significa que los titulares pudieron ejercer efectivamente su derecho de poder otorgar el consentimiento. Para las pruebas de integración, en cambio, se evaluó la interacción entre los módulos ya cuando estaban integrados y se pudo ver que las acciones realizadas en un módulo se reflejaban automáticamente en los demás, es decir, que la arquitectura estaba bien integrada y es confiable. Para evitar inconsistencia de datos y aseguramos que los distintos actores trabajen con la información siempre actualizada. En las pruebas de seguridad se hicieron 2 tipos de análisis. En el análisis estático se detectaron 2 vulnerabilidades de nivel medio, pero no se encontraron fallas críticas en el código. Mientras que en el dinámico se confirmó que el sistema resistía ataques comunes y se recomienda, claro, los ajustes de cabeceras HTTP para una mayor protección en un ambiente de producción. Los hallazgos significaron que el sistema tiene una base de seguridad sólida y que los riesgos encontrados son fácilmente mitigables con configuraciones adicionales. Para las pruebas de rendimiento, al momento de medir la latencia, se dio un promedio de operaciones de 300 milisegundos como la max, mientras que el sistema alcanzó unas operaciones por segundo entre 3.4 y 6.5, incluso utilizando este cifrado basado en atributos. Este resultado nos confirma que el uso de este cifrado, aunque es computacionalmente más exigente, no afectó en sí la eficiencia global del sistema. En términos más prácticos, ¿qué quiere decir? Que este sistema permite a los usuarios poder gestionar su consentimiento sin que ellos noten este retraso y que la plataforma puede escalar en un entorno institucional real. Como conclusión, se ve que sí se cumplió el objetivo de poder desarrollar un sistema de gestión del consentimiento que además esté alineado con la ley. Este sistema, como pudieron ver, sí registra y permite actualizar o revocar el consentimiento de los usuarios de manera dinámica. Y al momento de incorporar AVE, lo que logramos es que los usuarios tengan más confianza en el sistema, ya que se da esto de acceso solo autorizado. Y como recomendación, a medida de respuesta, como en las pruebas, en refuerzo de seguridad, se recomienda el rate limit WAF y detección de tráfico para poder evitar ataques de denegación de servicio. Además, realizar pruebas de cargas y estrés en entornos reales para validar escalabilidad. Y adaptar el sistema siempre a las nuevas reformas que pueda tener la ley del Ecuador. En esta era tan digital, la inteligencia artificial también se convierte en una herramienta. Entonces, es muy recomendable utilizar esta herramienta para poder detectar anomalías en los logs y responder a incidentes de manera más rápida y segura. Y sin dejar de lado siempre que se puede integrar autenticación multifactor y blockchain. Entonces, del proyecto pueden ver a continuación. Esta es la primera interfaz de web conversacional, en la cual podría ya el usuario dirigirse a un inicio y, bueno, si le da clic también podría visualizar para que tenga en mente qué va a poder realizar, en base a qué va a poder realizar sus preguntas al web conversacional. Aquí presentamos como un ejemplo. Está el web conversacional, en el cambio se puede ver el botón del historial, cómo respondería en este caso a una pregunta simple. En caso de
que no esté alineada a la ley orgánica, el bot detectaba y le hacía saber, conocer al usuario que su enfoque únicamente era la ley orgánica. Y por último tenemos que el usuario podía conocer o saber sus conversaciones mediante un historial. Y por la parte del sistema podemos ver, aquí el usuario puede poner sus datos personales, verificar qué consentimientos tiene activos, cuáles ya fueron revocados o cuáles fueron expirados. Las políticas de privacidad son la parte más importante porque ahí uno describe qué es lo que se va a hacer con los datos. Exactamente cómo se va a manejar la información y si el usuario está de acuerdo va a aceptar y va a generar este consentimiento. Como dije, hay diferentes roles. Entonces, por ejemplo, la que vimos anteriormente era de los titulares, pero ahora podemos ver la parte del custodio de los datos y del procesador de los datos. Además, cada usuario tenía asignado un rol. Cada usuario procesador tenía asignado un rol. Este rol es importante porque nos permite, ver qué procesador está de acuerdo y va a cumplir con las políticas de privacidad. Y en la parte de auditoría también es importante. Tenemos un auditor interno y un auditor externo. El interno va a ser el custodio de los datos que va a verificar que no haya ningún acceso indebido, mientras que el externo es justamente la autoridad de protección de los datos. Muchas gracias. Por favor, señora directora, si tiene alguna pregunta, por favor. Sí, bueno, chicas, primero felicitaciones por el trabajo que han realizado. Fue un gusto haber dirigido el trabajo porque se dedicaron a completar y lo completaron bien. Empecemos con las preguntas. Vamos con Karen. Me gustaría saber por qué para el chatbot utilizamos una ontología y no, por ejemplo, pasarle la ley orgánica completa en PDF. En este caso, porque queríamos comprobar que al estar centrado la ontología en un solo dominio, las respuestas iban a ser enfocadas solo en esta fase. O sea, si usábamos en un PDF, a veces suelen como que irse por otro lado o no tener sus respuestas al 100%. Entonces, aquí asegurábamos y transparentábamos que sus respuestas iban a ser solo enfocadas en la ley. Entonces, tal vez podía sus fallos tener en que no comprendía la pregunta, tal vez, pero siempre iba a estar enfocada solo en responder en base a la ley. Entonces, no se iba a ir del tema central. Y para el tema de las pruebas, nos contaste que sacaste 90 preguntas. ¿De dónde se obtuvieron estas preguntas para hacer pruebas? Las 90 preguntas se obtuvo de un formulario que fue realizado a los estudiantes de la facultad, estudiantes que tenían conocimiento y también a personas que no tenían conocimiento para poder visualizar cómo el bot interpretaba diferentes preguntas. ¿Les hago las dos las preguntas? Sí, no tenemos tanto tiempo. Voy con... preferiría que ya Lore pase a otra pregunta. Sí. Bueno, gracias chicas por la presentación. El proyecto es bastante interesante y ustedes han demostrado que el proceso de desarrollo fue bastante robusto, riguroso, aplicaron algunas metodologías no solamente del lado de desarrollo, sino también para la búsqueda del estado del arte, ¿no? Bueno, a ver, Julie, ya. ¿De qué manera el sistema propuesto garantiza el cumplimiento efectivo de los principios establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales? Por ejemplo, el consentimiento informado que nos hablaste, ¿no? Esto asegura que las medidas sean auditables en caso de ser utilizada la herramienta en un escenario real. Sí, primero, se cumple la ley porque al momento del diseño se tomó en base a la ley orgánica de protección de datos personales. Todos los roles que se sacaron de ahí son pensados para que cumplan con la ley. En la parte de auditoría sí es posible porque justo se piensa en el auditor, que es del auditor externo,
pero también un auditor interno que va a ser el que esté viendo que se esté cumpliendo con lo que el titular tiene que hacer y sus derechos, porque siempre hay obligaciones y derechos. Y en esta parte, los derechos de los titulares se tomó como prioridad porque es un sistema de gestión del consentimiento. Entonces, sí, en un entorno real no habría ningún problema de la trazabilidad y de auditar, porque sí se tomó en cuenta al momento de diseñar este sistema. Y una última pregunta para terminar, en cuanto al chat, al chatbot. Sí, no sé si se manejan limitaciones semánticas, por ejemplo, cuando el usuario formula cuestiones ambiguas. Se hicieron algunas pruebas dentro de las... de la evaluación. Sí, el umbral estaba estimado en 0.7. Entonces, si tenía menos a eso, sí había un desfase al identificar como tal las preguntas. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Un fuerte aplauso. Listo, nos alegramos inmensamente por nuestros estudiantes. El día de hoy están cerrando con broche de oro con